Libro de los Salmos, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero vemos mucha gente acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Se lo voy a leer en otra versión, yo sé que usted tiene otra, que dice: envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillete afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadena hasta que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Siéntese unos minutos. Quiero predicarle estos minutos con el tema de camino al palacio. Dígale a alguien que esté cerca de usted ahí: Torea papá David allá, TCA. Reciban un saludo de nuestros hermanos desde allá y un fuerte abrazo también de mi prometida de allá de Colombia. Tiene deseo de venir a conocerlo, así que este año, si Dios lo permite, la traemos para acá. De verdad, gracias a la pastora Magali, gracias al pastor William por el privilegio de concedernos la oportunidad de poder ser el vaso que trae el mensaje de Dios para usted. Así que yo le voy a pedir que me preste mucha atención porque mi voz está muy afectada y quizá hay palabras que, aparte de que no la puedo articular bien por los braces, mi voz tampoco ayuda. Amén. Así que présteme mucha atención y no se distraiga. Donde leímos la Biblia, yo sé que usted conoce la historia. José. Todo el mundo, creyente y no creyente, ha escuchado de José. Saben que José era un joven hijo de Jacob, ¿verdad? El joven que soñó, y por causa del sueño sus hermanos dice que lo odiaron y lo vendieron. Y lo vendieron como esclavo. Y eso provocó que lo llevaran a Egipto. Pero yo quiero que usted se enfoque en la parte en que leímos. Dios está hablando de lo que había hecho con el pueblo de Israel. Y dice que envió a uno delante de ellos y lo envió vendido. O sea, que la manera que Dios usó para trasladar a José desde el lugar donde estaba a Egipto fue ser vendido. Y usted dice: ¿y por qué Dios usó ese método? Porque lo más probable es que José no tenía pasaje para llegar a Egipto. Y de la única forma en que José iba a ocupar un lugar en Egipto era siendo vendido. ¿Sabes por qué hay cosas que pasan en su vida que usted no la entiende? Y ahora el lugar donde usted está, usted dice que es gracias a lo que un día le pasó. A que alguien lo vendió. A que alguien le dijo: tú no puedes. A que alguien lo traicionó. A que alguien lo estafó. A que alguien tomó el lugar que usted creía que le correspondía. Y gracias a eso usted está aquí. Para muchos era una locura vender a José, pero era el plan que Dios había decidido tomar para llevarlo al lugar de su sueño. Quizás usted dice: qué mal que José tuvo que pasar por eso. Qué fuerte que lo vendieran. Qué fuerte para José. Qué fuerte que sus hermanos lo traicionaran. Qué difícil. Pero Dios estaba preparando a José, porque ya había algo que se había dicho en el cielo de él. Pero para Dios entregarle el lugar de su sueño, primero tenía que probar su carácter. Primero tenía que prepararlo en un proceso. Por eso es que cuando a José lo venden, no lo llevan a cualquier lugar. Lo llevaron a la casa de Potifar.
a la casa del capitán del ejército del faraón. El hombre que conocía a Faraón. Usted sabe que un capitán de un ejército conoce las reacciones del hombre que lo dirige. O sea que José estaba en un lugar de un hombre que conocía a Faraón. Él no estaba en cualquier posición. Y cuando sus hermanos pensaron que le habían hecho un daño a José, lo estaban acercando al lugar de su sueño. Hay cosas por las que tú estás pasando que crees que te están haciendo mal, pero tú no estás visualizando que ya tuviste un sueño y que ese sueño te va a poner en el proceso de preparación para Dios colocarte en ese lugar. Qué fuerte empezó el trayecto al palacio, pastora. Tuvo que ser vendido. Así fue el inicio de la preparación de José. Muchos somos y hemos sido José, porque no entendemos lo que estamos viviendo, pero Dios dice que ya de ti se escribió y tienes que ser aprobado para poder ocupar esa posición. Es que ya en el cielo se dijo algo de ti y no es una posición que cualquiera puede ocupar. A José lo llevaron a Egipto y para él poder ocupar un lugar en el reino, tenía que aprenderse el lenguaje de ese lugar. José no venía de un pueblo donde se hablaba ese idioma. José tenía que prepararse en el idioma. Por eso es que él lo llevaron al palacio, al lugar donde él iba a aprender el lenguaje que se hablaba en el reino. Muchas veces nosotros no entendemos por qué en vez de ir en aumento, vamos en descenso. Usted dice, pero yo trabajo, estoy como José, me llevan a la casa de Potifar y en la casa de Potifar Dios me bendice. Me quitan el trabajo y empiezo un emprendimiento y Dios me bendice. Pero pasó algo, y es que donde él creía que ya iba a estar bien por la manera en que Dios se estaba manifestando con él, se levanta el enemigo y dice que lo acusaron falsamente. Y José quizás estaba pensando como hemos pensado nosotros: wow, ahora voy a caer más bajo, ahora voy a perder lo que he trabajado para mantenerlo por tanto tiempo. José lo estaba viendo como una pérdida. Que ahora tenga que ir de ser esclavo de Potifar a la cárcel, acusado falsamente, lo estaba viendo como que él estaba bajando más. Pero él no entendía que se estaba acercando más al palacio, porque el lugar donde pusieron a José no fue en cualquier cárcel. Lo pusieron donde solamente estaban la gente que eran los presos que el rey mandaba, gente exclusiva. ¿Y sabes con quién lo colocaron? Con el copero y el panadero, dos de las personas que conocían el proceso de alimentación en el palacio. ¿Y cuál fue el sueño que tuvo José? ¿Qué era lo que se inclinaba ante él? Eran los manojos. ¿Qué eran los manojos? Las espigas, las cosas que ellos cortaban para producir su alimento. ¿Y quién es mejor para decirle a José cómo funcionaba eso que el copero y el panadero del rey? O sea que el lugar donde pusieron a José era donde él iba a aprender los códigos de alimentación del palacio. Cuando creyeron que él estaba bajando, se estaba acercando más, porque ahora José está aprendiendo cómo operar en el palacio. El camino al palacio para José fue en descenso, de ser esclavo, de luego ser jefe de los esclavos, a ser preso y a ser el jefe de los presos. José donde quiera que llegaba escalaba, pero volvía a bajar, porque es que Dios estaba preparando el carácter de José para que aprendiera a gobernar en las posiciones más difíciles en Egipto, como esclavo, como preso. Y ahora José sabe cuál es el proceso de alimentación en Egipto.
Él sabe manejarlo. Ahora usted está entendiendo por qué su proceso ha ido en descenso. ¿Por qué que usted dice, de un pronto estoy perdiendo las cosas que antes me estaban funcionando? ¿Por qué si José todo lo que tocaba se multiplicaba, tuvo que ir a la cárcel acusado falsamente? Cuando la gente que le acusó eran lo mismo que eran bendecidos por la producción que José tenía. Quien estaba acusando a José era la misma gente para lo cual él lo estaba usando para ser bendecido. Los que estaban acusando a José no eran sus enemigos, no eran la gente para la que él servía y que Dios lo usaba para que esa gente recibiera una multiplicación. Qué fuerte, qué difícil cuando Dios te está usando para bendecir a alguien y ese alguien se levanta en tu contra. Es difícil usted entender que yo me estoy invirtiendo en ti, estoy trabajando para ti. Dios te está bendiciendo por medio de mí y tú te vas a levantar a decirme que yo te engañé cuando lo que estoy haciendo lo hice por ti. Ese es el camino al palacio. Es que José necesitaba entender el proceso de ser traicionado, qué duro era, para cuando se topara con su hermano no lo mandara a matar. Para cuando se topara con su familia, él tuviera la capacidad de soportar esa traición. Es que José tenía que madurar para él soportar ver a la gente que lo vendieron y él serle de bendición a la gente por la que él estaba en Egipto. Es difícil usted invertirse en alguien que ahora lo está acusando. Es que José tenía que crecer en esa área en su carácter para cuando él se topara con ellos, la misericordia que él había aprendido a tener no provocara que una orden de él matara a esa gente. Él vio cuán fuerte era que la esposa de Potifar lo acusara falsamente y ahora él tener que servir a los hermanos que lo vendieron. Dios vino a romper en ti eso. Y ese proceso es la preparación que Dios usó para tu liberación. Así que ya no cuestiones, porque en el nombre de Jesús se abren las puertas que te encarcelan. Y llegó el tiempo del cumplimiento. En el nombre de Jesús. Dios me trajo con una orden del palacio a desatar a un José que fue vendido. Dios me trajo con una orden del reino a decirle a José que llegó el tiempo del cumplimiento. José tuvo que caminar por la cárcel, tuvo que ser esclavo, pero cuando llegó el día de su liberación, el rey dijo: abran las puertas de la cárcel, quítenle las cadenas. Llegó el tiempo del cumplimiento hoy para un José. Arabase. Se terminó el trayecto al palacio, pastora. Ahora es el tiempo del cumplimiento. Y vine con una autorización del cielo a desatar a un José que ya terminó su tiempo de preparación. Ahora, Shedamaka, ponte de pie, ponte de pie. Sharabaka. El camino al palacio ya terminó. Ahora se abre la prisión. Hasta que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Sharabaka. Hoy es el tiempo del cumplimiento. Se abre la cárcel. Se abre. Terminó el proceso, José. Acá. Vamos, que el rey te mandó a llamar ahora.
El rey te mandó a llamar ahora, José. Terminó el proceso. Ahora es tu liberación. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Hoy han venido a abrir la cárcel. Sal, José. El rey te mandó a llamar hoy. Y no han encontrado otro más preparado que tú. Porque el camino al palacio te capacitó para ocupar el lugar de gobierno. Que te vendieron, sí. Que te traicionaron, sí. Que te encarcelaron injustamente, sí. Pero esa fue la preparación para que hoy entres en el tiempo de cumplimiento. Y caseta bacay. Ahora oramos para que sean desatados. Pendiente los servidores. Ahora y esas cadenas se rompen ahora. Opresiones ahora sueltan en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora se rompen los cerrojos. Se rompen. Ahora Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Se rompieron las cadenas. Se abrió la puerta. José va al tiempo del cumplimiento ahora. Y toda enfermedad que te mantuvo cautivo en tu proceso, Dios le pone fin. Ahora, Dios cambia los diagnósticos y hace ver a tu familia que Él toma control. En el nombre de Jesús. Ahora desatadas. Y vas a llevar eso a tu casa. Porque hay un rompimiento en tu casa hoy. Intercesora. Y en el nombre de Jesús. Y ángeles están cantando y los demonios están huyendo. Tómalo. Ve que Dios sí te ama. Ve que sí está pendiente. Él sí te escuchó. Él sí te escuchó. Ayo. Él sí sabe que tú quieres. Y ese clamor que están llorando tu nombre, ha provocado que Dios venga a tu socorro. Libertad, y algo está
En el nombre de Jesús. Los cielos están Ahora, están cantando y los demás Ubayenda libando vosé. no hay enfermedad. Tus sueños llegaron al tiempo del cumplimiento. José, ¿Dónde está el Espíritu José, de Dios? alabase. Ahí José, acá ha llegado el tiempo del cumplimiento. Levance. los cielos Lo escribiste y lo verás. Ebanamano Mose. están cantando y los Lita liban seto robose.